Hola chicos, como hemos visto esta mañana, nos ha quedado pendiente de explicar las páginas 118 y 119 de nuestro tema de sociales, que es lo último que va a entrar para el examen que tenemos en 2 semanas. Bien, pues nada, vamos a explicarlas aquí mediante este vídeo y así ya pues las podéis estudiar, repasar, preparar los esquemas y lo que queráis. Empezamos con la página 118. Ya sabéis que hemos trabajado esta mañana en los siglos XVI y XVII y aquí empezamos con el siglo XVIII y el cambio de los reyes de la dinastía de los Austrias a los Borbones. Vamos a empezar por aquí. En el siglo XVIII, los Borbones y la guerra de sucesión. Como ya sabemos, Carlos II es ese rey enfermizo del que hemos hablado hoy. Murió sin hijos y dejó como heredero a un Borbón francés, Felipe V. ¿Vale? En ese momento los principales países de Europa temían la unión de España y Francia mediante el nombramiento de este rey Felipe V como rey de España, porque ya sabemos que era nieto del rey de Francia, era francés y pues se temían, los principales países de Europa temían que España y Francia juntaran sus fuerzas e hicieran una superpotencia que pusiera en peligro pues, al resto de países de Europa. Por tanto, todos esos países de Europa se pusieron en contra de España y de Francia y en vez de apoyar a Felipe V como rey de España, apoyaron al archiduque Carlos de Austria como candidato al trono español. Con lo cual ya tenemos un trono, ya tenemos dos candidatos y ya tenemos, pues, como siempre, guerra. Como consecuencia, efectivamente, se declaró la Guerra de Sucesión Española entre el 1700 y 1713, 13 añitos de batalla. En ella combatieron España y Francia contra Austria, Gran Bretaña, las Provincias Unidas del norte de los Países Bajos, Portugal y Saboya. También fue una guerra civil que enfrentó a Castilla dentro de España, se enfrentó Castilla con Aragón, ¿vale? Castilla era partidaria de Felipe V, mientras que la corona de Aragón era partidaria del archiduque Carlos. Así que teníamos la guerra tanto dentro de España como fuera con el resto de países de Europa. Al final de la guerra, 1713 y 1714, se firma la paz de Utrecht y la paz de Rastatt y con ella termina la guerra. ¿Vale? Felipe V fue aceptado como rey de España, pero con ciertas condiciones. Entre otras, tuvo que renunciar y jurar que nunca España y Francia se unirían y además se perdieron bastantes posesiones de España a lo largo de toda Europa. Por ejemplo, además, se cedió a Gran Bretaña los territorios de Gibraltar y Menorca. Gibraltar se cedió a Gran Bretaña y ahí lo sigue teniendo, mientras que Menorca fue recuperada más tarde. Vamos a ver ahora quiénes fueron esos reyes borbones que reinaron en España durante el siglo XVIII. El primero, ya lo conocemos, Felipe V, como hemos dicho, era el nieto del rey de Francia y tras la guerra de sucesión consiguió que lo nombraran rey de España, ¿vale? Felipe V, después vino Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. A mediados del siglo XVIII aplicaron una nueva forma de gobierno, conocido como despotismo ilustrado, ¿vale? Los reyes eran déspotas, quiere decir que hacían y deshacían a su antojo, pero en este caso lo que hicieron fue un despotismo ilustrado, con lo cual ellos seguían centrando el poder, pero introdujeron reformas con las que intentaron conseguir el progreso y un poco más de bienestar para los súbditos en sus reinos, ¿vale? Pensaron un poquito en los súbditos que vivían en los reinos que ellos gobernaban, pero ellos seguían haciendo y deshaciendo como quisieran. El rey más ilustrado, el que ponía más de esa cultura a disposición del pueblo y esos recursos a disposición del pueblo fue Carlos III. Empezamos hablando de Felipe V, que reinó entre 1700 y 1746. Logró una centralización administrativa y política, suprimiendo la autonomía de Aragón, Cataluña y Valencia. Por tanto, en casi toda España se impusieron las leyes castellanas, ¿vale? Hasta este momento, en Castilla se funcionaba con unas leyes, mientras que Aragón, Cataluña y Valencia tenían cierta autonomía para gestionarse y gobernarse a ellos mismos y poner ciertas normas que eran solo suyas. Vale, pero Felipe V las quitó y hizo una centralización, con lo cual desde la capital de España se manejaba al reino completo. Así que, como dice aquí, en casi toda España se impusieron leyes castellanas. Después de Felipe V vino Fernando VI, que tenemos aquí,
reinó desde 1746 a 1759, este reinó solamente 13 años, era el hijo de Felipe V y mantuvo más o menos la política de centralización que había iniciado su padre. Lo que se suele decir que ese fue un rey continuista, porque continuó con lo que hacía el rey anterior, que era su padre. Llevó a cabo una política neutral y pacifista, no se metió en más guerras y fue conocido por buscar la paz. Después tenemos a Carlos III. Carlos III eh, reinó desde 1759 a 1788, 21 añitos, perdón, 19 añitos. Eh, no, 29 años, sí. Eh, bueno, con él se unificaron numerosas leyes e instituciones, se modernizó la economía, se impulsó la enseñanza pública y el estudio de las ciencias y se protegieron las artes. Este fue uno de los mejores reyes que hubo en España en cuanto a la cultura, a la educación y al arte, porque sí que es cierto que, pues, aparte de que modernizó la economía, impulsó el tema de la escolarización obligatoria para todos los niños de España y gratuita. Eh, Promovía el estudio de los niños y protegió mucho el tema artístico en cuanto a museos y obras de arte que se encontraran en las calles. También, como dice aquí, se embelleció y modernizó la ciudad de Madrid, capital del reino. Madrid ya era capital de España en esta época y Carlos III se encargó de embellecerla y modernizarla, tanto que en Madrid, bueno, se le llamó a este hombre el mejor alcalde de Madrid, siempre, y eso que él no fue alcalde, simplemente fue el rey de España. Pero bueno, se centró mucho en la ciudad de Madrid y por eso se le quiere tanto en la ciudad de Madrid. Y finalmente, Carlos IV, que gobernó después de Carlos III, desde 1788 hasta 1808, dejó el gobierno en manos de su primer ministro Godoy. Este Carlos IV sí que era un absolutista total, tenía un valido, que es lo que llamábamos nosotros un valido, que es la persona que se encarga de gobernar mientras que el rey se dedica a otras tareas, ¿vale? Y ese era Godoy. Después de la Revolución Francesa se inició una crisis en Europa y Godoy se alió con Nápoles. Esto provocó el enfrentamiento con Gran Bretaña, desastre de la batalla de Trafalgar, donde España perdió el poderío naval y la dependencia de Francia. ¿Vale? Con Carlos IV empezó un poco el declive del Imperio Español, que ya veréis y aprenderéis el año que viene sexto. Bueno, pues con esto hemos terminado las dos hojas que nos quedaban. Os miráis el vídeo, lo repasáis y vamos hablando. Hasta luego.